Y muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos al segundo vídeo de LX2. Y estamos en este campamento, que no sé cómo se llama, pero hemos empezado aquí. A ver que me ubique. Vale, aquí donde estaba la gente esta que estaba muerta. Que estaban eran amigos nuestros por lo menos, que hemos llegado y hemos hablado con ellos. Y estábamos aquí, que nos había rescatado el profesor Dawkins, se llamaba. Lo voy a mirar en el registro. El registro, infectado. Esta, aquí. Adam, vale. Es Adam, pero su apellida Dawkins. Luego vamos a ir a verlo ahora después y nos lo dirá. Él mismo nos lo dirá. Vale, por parte. Estamos aquí que he registrado ya prácticamente toda la zona. A ver, joder, que me pierdo. Aquí. Este es el punto de mi personaje. He registrado esta zona entera y por aquí a los alrededores también, que en el vídeo anterior ya lo mostramos un poco. Pero bueno, fuera de cámara he registrado esto y me he encontrado varias cosas. Una de ellas ha sido otro modificador más, que esto aumenta la fuerza vital, pero bueno, necesito este de... Esto aumenta la salud y fuerza 0. Pero necesito este que aumenta la fuerza, que me da más 5. He encontrado esto, que son otras dos bebidas de LX, que son 500 de experiencia por cada una, son 1000, que me va a hacer subir al siguiente nivel. O sea, maravilloso. Básicamente lo más importante que he encontrado ha sido eso. Y un poco más de chatarra que luego la venderé. Cuando encuentre a un comerciante la vendo. Vale. Y este arco creo que en el vídeo anterior creo que no me salía. Esto me salió después. Este arco, que fíjate, me lo voy a tener que guardar porque como dije antes, no hay peso en estos juegos, en este inventario no hay peso. Puedes llevar lo que quieras. Así es que voy a guardar este arco. Pero ya ves tú, necesito destreza 80 y fuerza 58. Te va a quedar aquí un rato largo, yo creo. Y nada, voy a subir los atributos, que voy a mirar las habilidades para ver cuáles son las que me interesan. Pero bueno, ya os como dije en el vídeo anterior, básicamente destreza, inteligencia e ingenio. Vale, lo voy a poner todo a ingenio, pensando en esta habilidad, en la habilidad de persuasión. Porque también... pensando en la habilidad de persuasión, que son 40 puntos, y en esta también, vaya, que son 25. Así es que le voy a añadir los 10 directamente a la habilidad, o sea, al atributo de ingenio. Porque aquí podría poner 10 de destreza y tendría para esta habilidad, pero bueno, tengo esta antes. Porque cuando quiera llegar a esta ya habrán pasado más niveles. Porque mientras quiero encontrar el instructor y pagarle y tal, o sea, voy a darle todo al ingenio. Que de hecho se queda nada. Así que venga, vamos a hablar con esta mujer a ver qué es lo que nos cuenta. Que uy, se ha quedado... Vale. Se había quedado bloqueado lo de andar. Que esta persona era nuestra mujer. You're going to take our son on one of your expeditions? He's better off staying with us right now. There have been far too many attacks on the fort lately. He's not safe there anymore. Oh yeah, much safer out here. I don't need a lecture from you. Mister, I like to disappear into my hut when things get difficult. Actually, the hut is gone. Buried under one of those flying fortresses. I'm happy to hear it. I never understood why you chose to hide in there instead of living with us. Que básicamente del otro juego a este la hemos pasado escondido del mundo, ¿no? Después de derrotar al híbrido y tal, la hemos pasado escondido básicamente. A ver, no quería atormentaros con mis problemas, tenía mis motivos, tú los conoces, la verdad es que me estás cansando ya. Bueno, voy a intentar ir en plan buen rollo, por lo menos con ella. I didn't want to burden you with my problems. I respected you too much for that. Don't make me laugh. You felt wounded because the faction leaders no ha colado, listened to ¿no? your warnings of the potential dangers. And instead of accepting that failure and moving on, you curled up into a ball and wasted years of your life. You were a great man once, Jax. Think of all you did. Fighting your own people, storming the Ice Palace, defeating the Hybrid. Mira, aquí está. Qué feo que es el tío, me cago en la leche, macho.
Porque nuestro personaje, recordemos que al principio del primer Elex es un comandante de los Albos. Y el hermano lo traiciona y tal, le pega un tiro. Y empieza de cero como en este. Tiene mala suerte este hombre, siempre consigue muchas cosas, pero luego enseguida lo pierde todo, tiene muchos problemas. Not everyone remembers it that way. I was there, and that is exactly what happened. No matter what people remember, or choose to remember. Well, those potential dangers, as you call them, are right in front of us now. We both saw this coming. Now it's up to us to fight for everyone's survival. I know, just as it ever was. People are too preoccupied with their own lives to worry about the future of humanity. But that doesn't mean you should ignore your own life. If only you had been a real father to Dex, none of this would have happened. Do you think I should have left him on the battlefield at the World Heart then? No, of course not. Es que tampoco nos pasemos, joder. Asker will take good care of him. He would never leave him behind. Uf. Unlike you. Uf, la pullita. Vale, vamos a por el hijo primero. Where's Dex now? He's nearby. Asker is teaching him a lesson in patience. You would think he would have learned that from us. Oh, very funny. What? Don't you think I know I could have done better too? That this wasteland is no place for him? If you have any better suggestions, let me know. But don't look at me like that. Don't you dare judge me. No se llevan muy bien estos dos, ¿verdad? A ver, vamos a ver si nos da la misión ya. Really? Then why don't Ahí you está. do something about it? It's about time you took care of your own son. I just hope you know what you're doing. I've been speaking to this old man, Adam. He's been treating my wounds. He said the Bastion in the north should expand, become a major power. Vale, tenemos que ir al bastión ahora después. That would be a safe place. Y llevar al hijo allí. What are you talking about? Adam? An old man? For goodness sakes, Jax, what have they done to you? Are your senses so impaired that you can't see what's in front of you? What's that supposed to mean? There is only one old man in the Bastion who fits your description. And that is Eso, ¿ves? Dawkins. Sí que era Dawkins, Dr. sí. Adam Charles Dawkins. Misión completada, incógnito. A ver, I was talking to Dawkins? I don't believe it. vamos a completar How badly did they todas las opciones de hurt diálogo. for you not to recognize him? This is the man who set the Albs against the Free People, who plunged Magellan into years of war, all for the hybrid. The miserable bastard who, let's not forget, was inside a mechanical pod until recently. Of course, he's but a shadow of what he was. It almost sounds like you would have forgiven all his crimes against humanity. ¿Qué tiene este hombre, como Killing amnesia o machine algo? Back then has been destroyed. The shattered husk that survived barely has the strength to tell you what he knows. Dawkins is just an old man now. Without his machine, I don't think he's anything to worry about, to be honest. That explains a few things. I should pay him another visit. Sí, yo creo que sí. Yeah. O sea que ahora el After all, he only stole a whole malo year del of anterior life. nos va a ayudar ahora. Del anterior juego. Vale. Uf. Le ha vuelto a afectar la picadura. What? What did you say? I said something? Yes. Are you all right? No. Something's wrong. I need your help. You look exhausted. What happened? One of those creatures, one of the invaders, it bit me. The old man says I'm infected, but he didn't know what with. Well, I can probably mix you something once I'm back home in Tavar. But we're in the middle of a battle with the Morcons. So I'm afraid you'll just have to hang in there for the moment. Ya no te reconozco, está obsesionada con pelear contra los morconos. Vamos a hablar de la misión principal, de los aliens. We're gonna have a lot to deal with. I know. That's one reason I'm out here. Because of that and all the other threats to our lands. I always expected something like this, just not this soon. Could it be the Aware that the hybrid spoke of? It's more than that. I think he might have even called them here somehow.
One of the last things the hybrid did was to fire a signal into the sky. It caused a strange celestial phenomenon no one's been able to explain. That isn't a comforting thought. People need to prepare for what's coming. But damn it, I just don't have the time right now. I can't leave until I solve this situation with the Morcons. Vale, vamos a darle a este. I don't recognize you anymore. You're Que también nos obsessed dice with the algo. fight against the Morcons. Did you see what they did at the World Heart? It was a massacre. They practically wiped out all our warriors. We have to strike back before they can reach the grotto. Once they disappear inside, we'll be dealing with more than just their bloodhounds. They'll unleash their destroyers, and who knows what else on us. Dale, yo me encargué de los morconos. Claro que sí. And how are you gonna do that? You're sick. I'm going to need your help against these invaders. It's pointless for you to waste your energy on trivial skirmishes. A couple of Morcon bloodhounds won't be able to stop me. Very well. I'll gather my men and prepare for a retreat. But be careful. Those animals will do anything to get their hands on Alexit. Look after Dex, do you hear me? I'll kill you if anything happens to him. Vale, en el registro tenemos que tener la misión nueva de los morconos. Aquí es. Que, bueno, estas son las misiones, que ya lo dije antes, son las misiones principales. Y cuando tú le das aquí, yo marco esta, por ejemplo. Vale, esta está marcada. Yo quiero ir a hacer esta de los morconos. Yo le doy a la F, la marco y aquí te sale. ¿Ves? Sabueso, y aquí hay uno. A ver si... Este Dragon, que es como el jefe. Pues te sale el destino. En amarillo, claro, se supone que es donde tienes que ir. Y en naranja es el que te da la misión. Lo entiendo así. Pero bueno, antes de ir allí, vamos a hacer la de nuestro querido hijo. Vale, que es esta. ¿Ves? El bastión de Karaki no está lejos. Sería un buen sitio para que Dex esté a salvo. Pues vamos a ir a por este chaval. Que está... Vale, está aquí. Dex. Y tenemos que llevarlo al bastión. ¿De acuerdo? Vamos para adelante. A ver qué nos cuenta este chaval. Está aquí y este es el otro que lo está protegiendo. Vamos a hablar con este... Uy. Me cago en la leche los controles del Elex. A ver, ¿qué nos dices? Glad you're here. Kaya and the little one were worried. How's my son? ¿Cómo está mi hijo? Doing pretty well, considering recent events. But it's too much for a boy his age. You shouldn't even be here. Well, his mother wanted him with her. These last few days have been something else. Turbulent times we live in. Vale, cállate, te dejó a cargo de nuestro hijo. She did, and I consider it an honor. I know you're both busy. And I see no signs of that change. Pues no tiene pinta porque para echar los aliens, vale, me lo llevo. I'm taking the boy A to ver the si me deja. Bastion. Kaya and I think it's the best thing for him, given the circumstances. Won't hear me complaining. Means you're responsible for the boy from here on out. The Bastion is in the north, right? The ruins where that Dawkins fella lives? Sí. Seems like everybody but me knows who the old man is and what he's up to. Well, you've clearly been out of town for quite some time. Clearly. I'll head out to the Bastion right away. Vale, completado el permiso del guardián. I'll see you there. Watch yourself out there. Sí, me lo voy a llevar. Is it true the Morcons are bad people, Father? Where did you hear that? Mother says they invaded our camp at the World Heart and killed lots of us. It was really horrible. Why are the Morcons doing this? It's hard to explain. I don't get it. Tanto tiempo que lleva sin aparecer y tal, un poco fría el recibimiento del chaval. Pues yo que sé, esta, ¿no? Actúa según su religión. Vaya. But that doesn't mean they can just kill people like that. No, of course not. It was a small group. I'm sure not all Morcons are like that.
You mean those weren't real Morcons? They were, but I think they attacked the World Heart because they were bad people, not because they were Morcons. You're right, Father. It's hard to explain. A ver, le voy a dar a ver qué está haciendo. A ver qué nos dice. Mother says I have to wait here until she finishes her O sea, work, esperar. but she's taking so long. Can't we go somewhere else? It's probably for the best. You're not safe out here. Vale, vámonos. Trust me. I'll get you out of here. Really? Se corta la música de golpe. I'll take you to the Bastion. Oh, I've always wanted to go there. Asker says there's ghosts. Really? That's what he tells you. We'll talk about this later. Okay, I love ghosts. Come on. You've got to go now. A ver, se me ha unido. No tiene barra de vida. Imagino que no lo pueden matar. O eso quiero pensar. ¿No? Tengo que ir allí arriba, así que vamos a ir para adelante. Y es que, de verdad, o sea, necesita un... Urgentemente necesita un parche. Porque que vaya a 60 FPS. Where have you been all this time? I'm not sure I should tell you. Vale, aquí ni Come nada. on, I'll understand. I was unconscious, so I couldn't come see you. Aquí una flecha. Unconscious? Really? Ah, When hierba. all the lights go out and everything? Algo así. Wow. Why were you Mira, mira, unconscious? mira. There were Un these, apalizador. Come on. We gotta keep moving. El exit, el exit. A ver el apalizador este, si es que es como el que tengo ya antes. Vale, no, este es mejor. Ah, tiene menos daño, tiene 48 y este 39. Se puede mejorar el martillo de guerra. Nada, es mejor, pero tiene 3 huecos para ponerle cosas. Pero de todas maneras, estas armas no son las que voy a llevar yo. Esta no. Queda 2 manos. Pero esta igual sí. No lo sé, vamos viendo. El tema es que compresión no lo voy a subir mucho. Compresión no la estoy subiendo por ahora. Aunque de hasta 24 son solo 14 puntos, pero bueno, iremos viendo según la marcha. Por ahora no es la prioridad esa. Vamos a ir para arriba. We're under attack. Is it the Morcons? No, they're these aliens. And they've come to invade our lands. Vale, aquí ya parece que va un poco mejor. Va a 70 FPS. Mother told me. Ajo. They're still far away. Ajo. Not far enough. I had to fight some and they hurt me. Really? Yeah, Uf, they left me behind, but a ver si viene. ¡Ay! Uf. No sé ni cómo se lo para. Vale. Pero nada, aún ha conseguido pegarme. I was saying something. Oh, yes. yeah, they left me behind, but, well, I haven't been myself for a few days. Cool. Oh yeah, real cool. Sí, ¿eh? Que te cagas. ¿Esto? Poción de maná. Vale. Voy a abrir el cofre esta a ver qué es lo que hay. Y por aquí la sopa esta. Bueno, ensalada. Luego en el bastión imagino que habrá alguna hoguera para cocinar todo eso. Y hablé del minijuego este, pero en el vídeo anterior, pero este ya estaba en los Risen. Que me he puesto un vídeo del Risen 2 y estaba exactamente esto. Ahí está. Otra capucha, cerveza y lámpara vieja. Ah, y otro martillo, joder. ¿Están de oferta los martillos estos? Me siento un poco saqueador, ¿no? Aquí registrando las casas y con la capucha. Otra. No, Ay, just can't do ¿cómo que no? that yet. Qué mala suerte, ¿no? Pues era, pone fácil.
A ver qué le pasa. Yeah? Sí. These invaders, why are they here? What do they want? Well, nobody really knows yet. They haven't told us. But, seeing how things are going, we'll find out soon enough. And I don't think we're gonna like it. But you and Mother will look after everyone, won't you? That's why I have to make sure you're safe first. Then we'll have to find out exactly what we're up against. Alright, enough questions. We have to keep moving. Venga, va, que aquí el bastión. Yes, Father. Vale, vamos a terminar de registrar estas casas. Y seguimos a la fortaleza esa, a ver cómo es por dentro y tal. O sea, es que yo creo que hay muchas cosas, ¿no? O sea, de comida y de pociones. O sea, hay demasiado. Uf. Ese cofre no lo puedo abrir, intentaré acordarme luego. A ver, ¿estaba esto por aquí? ¿A dónde lleva esto? Vale, a ningún sitio. Bien. No me jodas, que él tiene uno también. Qué tela. Pues ya estaría todo registrado. Adiós. Baja, baja. Fallo técnico. El mapa de colisión está un poco irregular aquí. Se viene el X2 y Piranha Byte. ¿Tú qué te pasa? Spam de clic y lo mato. ¿O no me da? No me ha dado. Uf. Muere. Vale, esto es otra misión principal. O sea, otra misión principal, no sé, pero otra misión. Porque llevo 2 de 5 ya. Y me está saliendo aquí la lista. Que por cierto, hablando de Piranha Bytes, el GOTY Remake, que van a hacerlo aquí, lo van a hacer en Barcelona. Lo hace Alchemia Studio, que también es de THQ Nordic. Que hicieron un teaser jugable hace 1 año y pico. Que se supone que lo tienen que anunciar ya, porque el aniversario de GOTY, que es mañana, el 25 aniversario creo que es. El 25, no, el 20, perdón, el 20 aniversario. Que es cuando sale el GOTY en el 2002. Bueno, a este le estoy dejando sin la comida de la semana. Y que lo tienen que anunciar ya, o sea... Para toda la gente que sigue este tipo de juegos es súper esperado, porque vamos... Menos por los alemanes, que desde que lo van a hacer en España están enfadados con nosotros no, pero están enfadados, están de culo con el juego, porque se lo han llevado de su país y lo van a hacer aquí en España y es como, mira. That was fun. I wish we could spend more time together. Well, Ya está. you know, I have to... Yeah, I know. You have lots to do. But still, it'd be really great if you came to visit sometime. Stick with Asker. He'll look after you while I'm gone. I'm gonna take a look around. Maybe I could find traces of the spirits Asker was talking about. Vale, o sea... El bastón ya está aquí, ¿no? Sí, ahí en la entrada. Porque ha saltado la misión justo aquí. Dinero. Dinero antiguo. Esto... Chicle. O sea, es que hay puto de todo, tío. Es chatarra, sí que es cierto que es chatarra. Pero las comidas, las pociones y los materiales así para craftear. Rolf. Watch your step around. So, you supply food? That's right. And I've got my eye on you. No te quito el ojo de encima. ¿Pero qué te pasa? ¿No vendes nada? Can you teach me anything Vaya. about hunting? You want to learn? Este enseña... A ver, ¿qué ha dicho? What do you want to know? Ah, mira. Ah, lo del arco me lo enseña, pero me falta... Me falta dinero. A ver, ¿se quedará marcado o no? Ahí está, mira, sí.
Perfecto. Profesor de arma a distancia. ¿Y este? Good to see so many people. Everyone says this whole. You get. Yeah, maybe, but it's sure gonna be. Vale, estas conversaciones las he pasado porque son... No son principales, ¿sabes? Bueno, aquí ya he entrado, tío. ¿Qué estoy haciendo? No, no había entrado, pero no había nada. O sí, no lo sé. Bueno, en fin. Que necesito dinero para... ¿No tendré ninguna bolsa con el exit que pueda abrir? No. Si vendiese todo esto, yo creo que me daba. Y las armas que no uso por ahora. ¿Ya hemos llegado? Vale. Sí que es cierto que el sistema de progresión a mí me gusta porque, bueno, eso de que tengas que ir a cada instructora que te enseñe una cosa y que tengas que pagarle está bien, ¿no? Es un plus de dificultad. Pero lo que no me mola es que puedas subirte lo que quieras. O sea, en el Skyrim, por ejemplo, mola más porque subes lo que practicas, ¿sabes? Si lleva arma a una mano, va subiendo ese tipo de arma. Si lleva arco, el arco. Armadura ligera, armadura ligera. Eso es más lógico. No. I'm still deciding what I'm going to do with you first, Dawkins. So you know. No quiero hablar del pasado, pero no termino de entender que te traes entre manos. Así es, y estoy a punto de meterte la pistola por el carnate. ¡Hombre! That's right. And I'm just about ready to Por stick favor. my gun down your throat. Why didn't you just tell me who you were from the start? I thought it might be confusing, and I knew you had some personal business to deal with first. But now that you're done, we can finally start our work. The Skyans have a considerable head start. So Vale, we los don't have much celestiales son time. los aliens. Bueno, vamos a darle a esta a ver que nos How did you cuente escape con mucho. the hybrid's machine? When you defeated that pathetic hybrid form, the logical part of the machine was destroyed. And that's when Dr. Adam Charles Dawkins started coming back. Eventually, I managed to open the capsule I was stuck in. But it was a few weeks before I could move properly or use my muscles again. Can't say I'm quite my old self yet. But at least I'm free of the machine's destructive thoughts. And that's good enough for now. O sea, podemos entender que este es bueno ya 100%. ¿Y por qué diantres debería involucrarme en todo esto? Why the hell should I get mixed up in any of this? Buena pregunta, sí señor. You have no other choice, Jax. You won't be able to get rid of that alien infection without my help. And besides, how long is it since you had a good dose of Elix or mana? You don't have enough strength or magic to fight, and the infection is only making it worse. I'm the only one who can save you. I know more about this kind of disease than anyone else. Te seguiré el rollo, pero solo hasta que consiga lo que quiero. Hombre, literalmente es chantaje, ¿no? O sea, ¿quieres curarte? Pues ayúdame. Básicamente es la respuesta. Pero bueno, venga, te seguiré el rollo. Okay, I'll play along. But only until I get what I want. Let me start by explaining exactly what's happening to you. The Skyanids that bit you are highly enhanced with a purple substance not unlike our blue Elix. That's why I've taken to calling it Dark Elix. The whole thing is rather confusing, but both our blue Elix and this new purple stuff have a few things in common. They both come from a different world. And they can both cause terrible mutations while also unleashing incredible powers. But this Dark Elix is more like a disease. It's highly infectious, and once it finds a suitable host, it replicates at a rapid rate. O sea que... You have a lot of explaining to do. You sent a signal into space when you were still the hybrid. And then this strange object appears Que nosotros in somos un the sujeto sky. válido, entiendo. Just what the hell did you do?
You have to understand, although I still remember much of my time as the hybrid, many of the machine's thoughts and memories were wiped out. But it appears the hybrid opened a wormhole near Magellan not long before its encounter with you. A what? A wormhole. A phenomenon capable of bridging time and space. And clearly our unwanted visitors used it to get here. Right. And I guess them attacking us now is just pure coincidence. I understand why you're angry. I would be skeptical too, but I'm afraid that's all I can tell you. I ask myself these questions every damn day, believe me. But those memories are gone. The hybrid machine is a thing of the past, and there's nothing I can do about it. We have to look forward, try to figure it all out before the Skyans overwhelm us. Sí, muy original el nombre. ¿Se te ocurre a ti? Did you come up with the name? The alien invaders gave it to themselves. Ah, que hablan I el was idioma able o to cómo. intercept some of their transmissions, which is how I know they're getting ready for the next phase of their invasion. You can understand them? It's not difficult. I've spent many lifetimes in the pursuit of scientific knowledge. And the language of science and mathematical algorithms is universal. The Skyans are no exception. Venga, ¿cómo pararlo? Right. Va. If you know so much about these Skyans, tell me how to stop them. They've come with a huge number of warriors and creatures to take over our planet. Harness it for their own use. Why don't you tell me something I don't know? Their formers are already operational. They're using them to pump dark helix into the ground. That makes the areas around these formers extremely dangerous. I wouldn't recommend approaching them without the best equipment possible and a substantial military force. Get to the point. In the end, that's what it boils down to. Military force and equipment. We need strong allies who will support our cause. If we are to stand a chance against the overwhelming strength of the Skyans, the Sixth Power will have to become the greatest human military force in history. Uf, mira, ya la he vuelto a dar. Dambola, Irikanda. Irganda. Irme. I see the infection is affecting your speech. Huh? What are you talking about? And your memory, too. Interesting. Voy a ser un puto zombie loco, o sea, se está apoderando del cuerpo. That's the best you can come up with? Brute force and military power? That's only the beginning. We have a lot of work ahead of us, Jax. First, the Bastion is going to need improvements if it's going to house a growing army. And we can't lose sight of the movements of enemy troops and their Skyanid creatures. If we see them making any significant advances anywhere, we'll have to intervene immediately. Y también hay que mejorar el castillo este, o como los muros y tal. Interesante. ¿La infección para When are cuándo? you going to do something about my infection? I'm already working on it. The study of Dark Helix is at the top of my agenda. We still Si no es have por time. nada, es que si se muere. I don't believe you're going to mutate into a Skyanid creature anytime soon. And you have a strong will. If Dark Helix works anything like the blue substance we know, you stand a good chance. Don't fuck with me. I don't want this thing to kill me just because you want to play war. Look, it's going to take time. I need peace and quiet to conduct my research. In the meantime, you need to prepare for the coming battles with the Skyans. Digamos que me pongo a buscar un aliado que se une a la sexta potencia. Por aquí vamos a caer en ninguna facción. Unirse a nosotros. Vale, esta. Improvements for the Bastion? What kind of improvements exactly? Well, the first thing we need to do is clear the surrounding area of anything dangerous. We can't take the next step with those things hounding us all the time. Is that all? Otra misión más, preparando el You're bastión. expert in killing things. I'm sure you can handle it. Limpieza de primavera. Vale, ahora hay que comprobar nuestro progreso. Esa no, esto será
Para ver cómo va el bastión puede ser o algo así. Okay. Let's say I start looking for an ally to join your sixth power. There are so many feuds. All the factions in Magellan are at each other's throats. But the only way we can hope to defeat the Skyans is by building an army stronger than theirs. So speak to the Nueva, leaders of each nueva faction. facción iba a decir. Nueva misión. Find Fuerte out who would alianza. make the best and strongest ally. Join them. Poach their warriors. ¿Cuántas? or- ¿Pero son todo I don't misiones know. principales o Capture qué? their commanding officers. I don't care how you do it. Just do whatever it takes to make the Bastion as powerful as it can be. And get moving. The enemy is practically on our doorstep. Parecido, o sea, no tendrá nada que ver, pero parecido al Gothic 3 cuando tenías que ir ciudad por ciudad conquistándola. O sea, no tiene nada que ver, claro, porque aquí no va a desarrollo, pero me ha recordado un poco eso. Vale, sobre las fuerzas militares de las otras facciones. Y ahora hay que comprobar nuestro progreso. Esto es para ver cómo va lo de quién se une, esto es para ver cómo va el bastión. Nos queda esta. Why would any faction want to join forces with us? The only way we can stop the Skyans' advance is with an iron will and an army of fearless Ya, warriors. para ser científico como le gustan All these las factions guerritas, have been como dice fighting each este. other as long as they can remember. So the only solution is a new central power, one that has complete autonomy and independence. As soon as the others see that humanity stands a chance against the invaders, they'll join us. It's up to you to recruit them and train them, and find your old Que strength. si cualquier cosa pasase así en la vida real, o sea, yo creo que con el orgullo que tiene la gente y las naciones y tal, yo creo que no serían capaces de unirse. They'll be fighting to stop the total extinction of humanity. Be their hero, be their leader, their last hope of salvation. Beast of Zakor. Bestia del Don't Sakor. call me that. It's ancient history, and it isn't true anymore. And yet, people still talk about your fight with the hybrid, about what you did in the war against the Elves. You might be an outsider to them now, but they'll learn to trust you again. Siempre empezando de cero, You're a ¿eh? fucking Siempre. hypocrite. You know that? Like you had nothing to do with the hybrid. I'm weak and I'm burnt out. And the machine that controlled me back then doesn't exist anymore. It's your willpower that saved us all from the hybrid. And you still have it, just as strong as it ever was. So go out there, convince them to fight with us against the Skyans, and do it before it's too Y late. hazlo antes de que sea demasiado tarde. Vale, pues ya estaría. Just don't make me wait too long. The future of the world is at stake. Voy a inspeccionar un poco esto, porque aquí parece que... Mira, un cáliz. Tienen que haber cosas. Mesa de laboratorio. Todo esto no lo puedo usar ni aún. A ver, aquí también. Banco de mochila propulsora. Vale. Voy a inspeccionar un poco. Me voy a dar una vuelta por aquí. Y ahora después haré alguna misión de esta. Aunque sea la de los morocos o algo. La haré ahora. Vale, estoy aquí, que esto es la otra punta del bastión, porque hemos entrado por esa parte de allí. Y esto, o sea, fíjate lo que hay aquí. Un puto lanzacohetes, tío. Lanzacohetes. Me recuerda al Fallout 4 como cuando estaba un par de horas jugando y tal, que enseguida tenía una server armadura y eras como, joder, ya eres, si lo jugabas en dificultad media, decía, ya eres un puto soldado del espacio, ¿sabes? Que también del Fallout 3, el New Vegas al 4 también lo casualizaron un poco, lo hicieron más fácil. Que enseguida se llenaba el inventario de estimulantes y tal, y era mucho más sencillo. Se había quitado la parte más de RPG, por hacerlo de alguna manera, y se había enfocado más en el shooter. Y aquí está pasando también un poco, parece. Porque en la dificultad normal, que es la que estoy jugando, ya te digo yo que el Elex o el Gothic 2, por ejemplo, eran más difíciles que este. Y el Gothic 3 también, vaya. Arcania también, por ejemplo, también se hizo algo más fácil. Estoy buscando... Ah, mira, aquí, el TP. Lo voy a coger. Lo voy a coger y ahora... Bueno, ya lo he cogido. Y voy a explorar un poco más y ahora haremos alguna misión. Mientras estaba explorando, que lo estaba haciendo
sin grabar porque, bueno, estaba explorando por aquí para ver los objetos que habían, que he conseguido unas cuantas cosas, como el bazooka ese que he dicho antes. O sea, me ha venido el chaval y me ha dicho que si es cierto que voy a reforzar el bastión, que si me puede acompañar a explorar por ahí. Y se me activa esta misión. A ver dónde está. Parece que para el juego son todas misiones principales, porque están todas aquí. Y, a ver, joder, qué follón. Esto tampoco es... Ah, vale, aquí. Esta es muchas preguntas, es la que se me ha activado. Mi hijo quiere que pase tiempo con él. Estaría bien ver qué tiene que decir mientras que me encargo algunas cosas aquí en el bastión. Pues vale, no sé, a ver. Si la marco, ¿qué es lo que me sale? Nada. No me sale nada. Is it always this exciting? What do you mean? Well, Mother didn't usually take me when she went out like this. A ver, mientras nos lo cuenta, vamos a ir para afuera. I mean, exciting stuff happens there too, but... Well, I know the fort already. But I've never been out here in my whole life. Then you should keep in mind how dangerous it is. Then it's a good thing I brought you. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir con este. Con este profesor. A ver, está aquí. Más que nada para vendérselo. Todas las cosas que he cogido y que el arquero, que el profesor de arquería me dé la habilidad para el arco, que está en el fuerte. Vale, vamos a venderle. Vender. Vale, todo esto. Bueno, ya tengo 500, que es lo que necesito, pero bueno, lo voy a seguir vendiendo. Esto lo puedo vender o lo puedo abrir, pero son 25. 228 cigarros. Joder. Eso es oro bruto, ¿eh? Plato de oro 25. Ya, o sea, son caras las cosas para que el oro valga 25 solo. Hueso. Esto es un trofeo. Esto no lo voy a vender. Hombre, me dan 15, pero no sé, me la voy a guardar. No me servía de nada, yo creo, pero me la voy a guardar por si acaso. Vale, esto ya no. Más cosas. Ya, a partir de aquí, todo esto no voy a vender nada. Esto sí, porque esto me penaliza la experiencia un 50%. Y son 30 segundos, es que... Mi vigor se recarga más rápido temporalmente. Es que no lo voy a usar. Y regenera puntos de salud. Esto igual sí. Porque aunque me penalice, son 25 segundos, que bueno. Esto también lo voy a guardar. Pues este lo voy a quitar. Porque sí. Prefiero los 5 de fuerza por ahora. Este voy a vender uno. Vale, los virotes no, las flechas, las lanzas. Para arpones y rifles de pesca. Tampoco lo voy a vender por ahora. Esto sí, porque esto me va a servir. Que me va a servir para cuando haya así un grupo de enemigos y tal, se lo tiro. Bueno, célula de plasma, no, perdón. Es que se parecen, coño. Esto. La granada de mano. Esto es lo que digo que me va a servir. Y lanzacohetes dañados, esto que no lo voy a usar. Porque necesita mucha fuerza. Pero bueno, por lo que me da. Ostras, son 450. Lo podría vender, ¿sabes? Pero bueno, tengo 1100 para lo que quiero, ahora tengo dinero. Vale. Destreza 21, vale. De este voy a vender uno. Que es el que luego usaré. Y este es el que estoy usando ahora, o sea que no lo puedo vender. Esto que arma 2 manos sí lo voy a vender. Y este arma 1 mano, este no lo voy a vender ni de coña. Esta sí la voy a vender también.
que es la que estoy usando. Esto también. Y esta no, porque esta es un arma ¿es arma una mano? Bueno, pero esta es lo mismo. Es lo mismo necesitando menos requisitos. O sea que esta fuera también. Vale, hay que empezar aquí arriba otra vez. Perfecto. Y para comprar no tiene nada, ¿no? ¿Alguna ganzúa o algo? No, no tiene. No me interesa nada por ahora. Bueno, pues ya está. Aceptar transacción. Y este enseñaba lo de la herrería. Hueco para gemas. Permite equipar las armas con huecos con Permite equipar las armas con huecos con gemas mágicas para mejorarlas. Vale, esto es para poner las gemas a las armas. Vale, por ahora no voy a mejorar nada de esto. Vamos a volver al instructor de los arcos y que me mejore la habilidad. Hola, Rolf. Teach me some. Ah, vale, de supervivencia y de cacería. ¿Esto también? Ah, desbloquea para adquirir trofeos de animales. Trofeos especiales. Vale, esto sería ya más para el rollo de... Sí. No sé, pues para tener carne y tal y hacer comida, imagino. Porque los monstruos dejan caer carne y huesos. Imagino que sí. Mejora las estadísticas al viajar solo. Te permite sentir el peligro. Vale, pues lo principal es esto. Es que es, o sea, 500, ¿sabes? Vale, el próximo ya son 20 de inteligencia y 30 de destreza. Y este, uff. 10 puntos me faltan de destreza para conseguir este. Sería un puntazo y el precio son... Ah, 500 también, vale. Pues ya estaría casi ahí. Vale, entonces había una misión por aquí. Que era... Esta es. Caja ha seguido a los morocos que atacaron al corazón del mundo al este de Karaki y quiere castigarlos por su crimen antes de que alcancen la gruta. La base de los morocos. La marco. Y está aquí. It's been known to happen. Some people just like to Vamos a ir tirando. I know it happens sometimes, but I don't want people to die. I get it, but Pero tiene que morir, chaval. Try to stay out of trouble as much as you can from now on, okay? Es que le pido unas cosas también. Que se mantenga al margen de los problemas. A ver, ¿dónde estaban? Voy a guardar por si acaso porque... Aquí te haces pulsador profesional del F5. Y bueno, la... had my reasons. Mother always said you'd save the world if you could. A ver, están... Really? El camino, She vale, said aquí. that. So what have Vale, you been están doing ahí. all this time? Trying to convince the factions to get ready for the big threat that was coming. Cool. I bet they all listened to you, didn't they? Well, kinda. Depende cómo se mire. When I grow up, I want to be just like you. Shit. Otra vez. Vale, tengo la granada aquí puesta. The infection. For some reason, I don't buy Dawkins' story about the hybrid machines. But Hombre, es que un poco... prove otherwise. Cuesta creérselo. Vamos a acercarnos a ver. I'm not coming. I don't have time for this. Ah, este, mira. That's close enough, shithead. What do you want? A Morcon patrol? And it looks like you made a good score. That's our fucking business. Hey, those berserkers from the... So they lost some people. What Han can I perdido say? algunos y ¿qué quieres que te Sure, diga? fuck with us. Well, shit happens. Ah, que no se hubiera metido con nosotros. ¿Le doy a este? You're a disgrace to the A que me pegan Morcons. ahora. You should all be sent to the blood cistern. How about you climb down out of my ass and stop lecturing me, scumbag? Ah, bueno.
What se ha do you know enfadado. about us Morcons, you fucking clown? If I were you, I'd turn around and get the Vale, fuck me out. largaría cargando leche. Otherwise, we're gonna teach you about pain. A long, hard lesson. Pero no amenaces. No amenaces porque... Voy a ver si puedo hacerlo. Get it! Coño, espérate que mal. Qué tela. Bueno, venga, es que ni voy a hablar con ellos ya. I'm not coming. Porque tampoco me dicen nada interesante. That's close. Joder, que sí. No quiero hablar contigo. Ahí va. Lo mato. Vámonos. ¡Ah! Hostias. La poción. I'm back. Bueno. Joder. Ahí está. Va. Eso sí que la da de pleno. Esa sí que la da de plena. Esto tiene escopeta, lo que pasa es que no sé. No sé dónde habrán caído. I'm not coming. Vale, no, se va. Se va. Ostras, no sé dónde habrán volado las escopetas, tío. Uf. Con el petardazo que han pegado. I'm not coming. Vale, voy a guardar. Y estos están aquí como si no hubiera pasado nada. Si me agacho le daré... ¡Hostias! Ahora sí que pega. A ver, aquí tiene la escopeta. Este no se le ha ido. Bueno, voy a registrar todo esto. Y ahora buscar el... A ver las escopetas de los otros, tío. A ver dónde están. Porque vamos. Este también la tiene aquí. Y este... Vale, aquí no está. Este se ha escapado. Este será de los que han ido para adelante. Vale, he venido aquí donde estaba Kaya. Porque como ella me dijo lo de los morconos que tenía que matarlo, a ver si me dice algo. ¿No? Ya que he hecho la misión, a ver si tiene algún diálogo. En concreto para eso. Vale, sí, mira. Ya no tienes que preocuparte por la patrulla de morconos que iban hacia la gruta. You don't have to worry about that Morcon patrol reaching the grotto. You're sure they're all dead? Y están Yes, I muertos. am. Good. I have no idea what the Morcons are planning. But if they're so desperate for money, murdering anyone they can find. That sounds more like outlaw behavior. Morcons don't really care A los about proscritos. money. Vale. Their faith is based on pure destruction. Those particular Morcons must have been working on their own. In any case, Vale, a ver si me da experiencia o algo. Ay, no me da. I've been taking A ver, good care of lo del things. hijo de Ex. A ver qué dice. good. As long as he's with you or Asgar, I won't worry so much. ¿Me ayudarás ahora? Will you help me now? I don't know. What did you have in mind exactly? Well, I think the old man was right. I've been infected with something alien. But what matters right now is how we're going to deal with the invaders. And I've seen you in action. I know what you can do. Cinemática. ¿Qué es eso? What? That was a different time. And a different place. ¿Es del LX1 a lo mejor? If your disease did come from the invaders, it's unlikely I'll be able to cure you. I'm not a scientist. I deal with magic. This is something you'll have to Vaya. deal with yourself, I'm afraid. Uf. No me vengas con esas. Quédate y ayúdame. Es que es muy borde eso. Es muy borde. Ya veo. I understand.
Come on, don't look at me like that. All I'm saying is, maybe you're better off asking Dawkins. Jax If el anyone doesn't know camelador. this kind of stuff, it would be him. Besides, people of Tavar are counting on me. I can't abandon them now. Uf, le doy a esta. I'd like you by my side. I was worried you'd say that. Un mago para So, Málaga. How Magalan. exactly is this gonna work? You know the kind of threat Magellan is facing. ¿La podemos llevar como acompañante? Always a good team. Can be just like it was. I see. You have it all figured out. We'll need somewhere we can meet up if we ever get separated. And I can't think of a better place than the Bastion. All right. With the invaders gathering strength, I suppose I have no choice. And we should look into the Bastion. But like I told you, I have a lot to do, and I may need to deal with matters in Tavar from time to time. We'll work something out. Thanks. Just don't make me regret Entonces... A ver, espérate. What? ¿Qué sabes sobre los this. I invasores? saw their flying fortresses arrive. And those disgusting creatures. Those fortresses have already started transforming the planet's plants and animals. That's why the old man calls them formers. Do you know how many of them there are? It's hard to say. I know of at least 3. 2 in Caracas and 1 in Hay the far 3, west 2 of en Tavar. Caracas y 1 al oeste de Tabar. There's probably more in the north. It's clear we need more information. Bueno, esto me imagino que será... A ver, voy a dejar un Have you momento. heard anything about your father? Wardek? That traitor? Nothing since Ah, the ¿se War of vaya o cómo? Realms. Why do you ask? The rumor is that he's dead. An experienced Es outcommander pa... like him? Espérate. Un segundo. Someone that poisonous is hard to kill. Es para unirse con nosotros, ¿no? Entiendo. A ver, la misión que se ha hecho era un mago para Magalan. Vale, ya está. Esta está hecha. Bueno, pues lo voy a dejar por aquí. Lo voy a dejar por aquí porque llevo 1 hora ya. Y van a ser unos cuantos vídeos el pasarse la historia de este juego, pero bueno, me está gustando bastante, la verdad. A ver si en el transcurso en lo que voy jugando sacan algún parche y van mejorando los FPS. Porque, hombre, se puede jugar bien, ¿sabes? Pero algunos sitios que baja de 60. Y es como, tío, mira, ya va por allí, calla. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. No sé si seguiré grabando ahora o no, no lo sé. Pero ya os digo, lo quiero hacer, el juego, me lo quiero pasar porque es que me está gustando demasiado, tío. Hacía tiempo que no me mola un juego así. Así es que eso, nos vemos en el próximo vídeo. Y nada, gente, hasta luego.